Amigos, amigas, buenas noches. Estamos aquí en Revolución de las Conciencias otra vez. El día de hoy, en la semana, estamos platicando sobre diversos temas que han estado moviendo de diversa manera el ámbito nacional. Hoy vamos a estar hablando sobre Gertz Manero. Gertz Manero, fiscal, para algunos muy importante y para otros muy incómodo, el cual desde 2019 ha estado al frente de la justicia en el país, pero que también es muy controversial. Desde hace algunos días, la semana pasada exactamente, salieron por ahí algunos audios en los cuales se está hablando sobre una cuestión de corrupción. El lunes de esta semana, el presidente de la República habló y justificó de cierta manera que todos somos humanos y que se puede entender esta conducción de el fiscal Gertz Manero. Sin embargo, algunos otros puntos, actores políticos han hablado de temas de corrupción y también desde hace algunos años se habla sobre violaciones a derechos humanos y sobre falta o ausencia de esta dedicación para la búsqueda de la justicia. Para eso, hoy estamos hablando con amigas aquí de Zacatlán, las dos grandes compañeras, abogadas y Bueno, politólogas. correcto. Primero voy a empezar por la compañera Carmen Díaz. Carmen, politóloga de Zacatlán, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta por estar aquí. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Y en segundo lugar, estamos hablando con Madeleine Ocadiz, abogada de ¿Qué tal? Zacatlán. Matt, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Mucho gusto de estar aquí con ustedes, compartiendo de nuevo de cosas con el buen Chucho y el buen Jorge que me invitan siempre. Ya habíamos faltado a Sí. esta cuestión de acompañarnos, ya no nos habíamos visto, pero Así es. Matt, qué gusto volvernos a ver. Gracias. Igual. Matt, voy a empezar contigo. Gertz Manero. ¿Es Gertz Manero y le debemos creer a Gertz Manero? Pues mira, Voy a empezar así. sí, con preguntas muy provocadoras, ¿no? Claro, Muy directas. claro. Muy bien. Sí, pues yo creo que más allá de eso, tenemos que hacer, tenemos que contextualizar la posición en la que está en este momento nuestro fiscal, la fiscalía, lo que tanto queríamos muchas veces, incluso como abogados y como abogada, yo te lo digo, el tema de una fiscalía autónoma, ¿no? Desde luego que peleábamos porque la fiscalía fuera autónoma. Yo estoy de acuerdo con que la fiscalía sea autónoma por muchas razones. Sin embargo, en este momento vemos que qué es lo que está sucediendo con nuestras instituciones autónomas, que es preocupante, ¿no? Por un lado, legalmente se le da la facultad, se le dan las atribuciones al fiscal de que él tiene el monopolio del ejercicio de la justicia, desde luego. Claro. Sin embargo, vemos aquí que a todas luces hay un tema ahí de muy posible conflicto de interés. Porque por un lado vemos que sí, esta preocupación que mencionaba el presidente en la mañanera, como ciudadano, como persona, que es completamente válido, y sin embargo, cómo de alguna manera influye en el ejercicio de sus atribuciones como fiscal, ¿no? Porque vemos que aquí es un tema que atañe, desde luego, también a lo que está establecido en la Constitución, que es este tema justamente del ejercicio de su autonomía como fiscal y que está reflejando además sobre todo a la ciudadanía, ¿no? A la población en general. Claro. Porque desde luego que sabemos que además la fiscalía siempre ha sido esta institución incómoda, por un lado, pero necesaria, que siempre ha quedado muy entredicho el ejercicio de sus atribuciones, ¿no? Anteriormente teníamos al procurador y decíamos que en este tema el presidente influía de manera directa en sus decisiones y sin embargo, ahora que tenemos una fiscalía autónoma, también estamos viendo y está muy entredicho en si está funcionando o no. Yo pienso que no es tanto el tema de la ingeniería, de cómo esté diseñado institucionalmente, sino ya en el ejercicio, como persona, que la persona que nos está representando en ese momento, Claro. que en este caso, pues es Gertz Manero, ¿no? Entonces, pienso que más allá de cuestionar, porque escuchaba también que había ahí un tema de cómo se elegía y de que tiene que ser avalado por las 2/3 partes del Senado, de quienes estén presentes en el Senado, es decir, no se necesita una mayoría calificada, sino una mayoría simple. Eh,
pero que más allá de esto pienso que no es tanto el tema del diseño institucional, porque le quieren meter hasta más cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo regularizas eso? Y siempre en México tenemos una cuestión de sobreregularización de las cosas y de las instituciones, y yo pienso que no tendría que ir por ahí, ¿no? Sino que tendríamos que ir con la actuación de manera directa y sobre eso tomar decisiones. Entonces pienso que sí es importante que ahora que está bajo el escrutinio público la actuación del fiscal, sí se tendrían que tomar acciones contundentes en ese sentido. Carmen, estamos hablando de Gers Manero, un fiscal que desde 2019 ha tomado una correlación social Ujú. en este país y que era la gran oportunidad de la 4T de Andrés Manuel y de la justicia reflexible para poder generar otro proceso. Pero parece que no. Carmen, ¿tú cómo ves a Gers Manero? Pues mira, inicialmente creo que es necesario que las personas que nos escuchan entiendan cuál es la importancia del cambio que hubo entre la Procuraduría General de Justicia y la Fiscalía. Se Correcto, correcto. inició una propuesta de fiscalía autónoma con la intención de, voy a entrecomillar, limpiar el sistema de justicia que reina todavía en México, donde a partir de los años, entre los 80s, los 90s, se empezó a ver, a sentir no solamente la violencia, sino la presencia del narcotráfico, de cárteles de narcotráfico ya instaurados dentro del gobierno. Entonces, la promesa que hubo hacia la población fue cambiar un poco la idea, limpiar la fiscalía, sacar a las personas que claramente se habían visto inmiscuidas en actos de corrupción y, y cuando entra el fiscal, como con toda esta añoranza, lo único que sucede, más allá de que nos faltara a esa promesa, hubo incluso retrocesos, ¿no? Estamos hablando de un fiscal que utiliza la prisión preventiva como Claro. un modelo a seguir que violenta derechos humanos, cerró el diálogo con las víctimas con los derechos humanos en un país con la cantidad de víctimas de diferente índole, desaparecidos, torturas, delincuencia organizada, con la cantidad de violencia que vivimos en el país. Lo que buscábamos era alguien que si bien entendemos que no puede solucionar por completo los problemas, sí hiciera algo, sí hubiera un mayor contacto con las víctimas, porque esa es la promesa de la cuarta transformación. Claro. Esa es la línea de trabajo de Andrés Manuel, el acercarse con las personas, y lo único que vimos es que siguió cometiendo actos de corrupción, encapsuló a la fiscalía de una forma en la que en este momento pues quedan muchas dudas sobre cuáles son las implicaciones que va a tener las decisiones del fiscal. Tenemos una impunidad del 100% en las personas desaparecidas. Estamos hablando de 90,000 desaparecidos en México, las últimas cifras de 2021. Entonces, si no estamos entendiendo la importancia de la fiscalía, el por qué es necesario que las víctimas tengan una institución a la cual acudir cuando no sabes qué hacer, porque te mandan con el Ministerio Público, porque te mandan con no sé qué, y con la única persona que realmente quieres hablar es con el fiscal. Y que el Claro. fiscal tenga una personalidad de hierro, como incluso la han mencionado otros analistas, pues es lo que a mí me parece preocupante. Claro, Carmen, sigo contigo. Desde hace algunos días, desde hace algunas fechas, salió un audio por ahí en el cual Gers Manero habla de una manera prepotente y corrupta sobre cómo se va a desarrollar un tema, específicamente el tema de su hermano, ¿no? En el cual busca que de alguna manera se solucione a su conformidad e incluso embarra a algunos jueces de la Suprema Corte por ahí, hablas y está nublando el debido proceso. Carmen, ¿a dónde va México con esta situación? O sea, el sistema de justicia se está perdiendo incluso en el momento en el cual la 4T, el gran proceso transformativo del país, está cayendo en lo mismo. ¿Cómo lo ves? ¿Se puede todavía recuperar? ¿Gers Manero es un impresentable? ¿Lo tenemos que cambiar? A mí me parece que Gertz Manero ¿O es lo mandamos a las es un clases de derecho? impresentable, ¿no? No, definitivamente me parece una persona impresentable. Creo que quienes estamos o quienes hemos apoyado el gobierno de Andrés Manuel hemos sido hemos sido muy receptivos y entendemos cuáles han sido las negociaciones que son incómodas de presentar, ¿no? Las personas que están involucradas dentro de actos de corrupción. Claro. Pero también hemos visto cómo Andrés Manuel, con la mano en la cintura, ha podido destituir de estos cargos, ¿no? Y qué no lo está ha querido pasando hacer. Con aquí? Gers Manero el lunes pasado no lo quiso hacer. Así es.
Más allá de los audios, porque a mí entiendo que es un tema personal del fiscal, en donde claramente está cometiendo violaciones no solamente a la Constitución, sino a los derechos humanos de otras personas, porque está litigando, porque está moviendo influencias, porque está, incluso se ha considerado como amenazando, ¿no? A Claro, ciertos claro, claro. ministros para llegar a una conclusión resolutoria a su favor, ¿no? Él ya tenía un documento que se supone se presentaba el 14 de marzo. Claro. Entonces, me parece que algo está sucediendo y honestamente yo no sé qué sea, mi lectura no ha dado más porque ya le investigué como el símil con otras personas impresentables y no encuentro cuál sea el motivo por el que el presidente en este momento diga yo no me meto, ¿no? Porque incluso hubo un cambio en el discurso muy importante. Al principio, no, Gertz Manero es un hombre recto, honesto, yo confío en él, ¿no? Y este último discurso que dio, lo único que dijo fue, somos humanos, y lo dejó en la corte. Somos humanos. Entonces, no, pues qué fácil, ¿no? Somos humanos. Somos humanos. Y el humano constantemente se equivoca. Desde luego. Desde luego. Sin embargo, no, es muy importante lo que mencionaba Carmen también, porque más allá de que tú seas un ser humano, tienes que asumir, por otro lado, toda la responsabilidad que conlleva estar en el servicio público. Porque al final no podemos nosotros justificar una conducta que afecta a la población en general diciendo únicamente que somos seres humanos, ¿no? Entonces pienso que más allá de eso, e incluso al asumirlo como ser humano, pues tendría que dejar el cargo, ¿no? O sea, en ese sentido, y creo que en toda la congruencia como seres humanos que somos, y que cometemos errores desde luego, pero que en este caso estás hablando de que estás afectando a todo, porque no está, o sea, con esta acción lo que tenemos que entender además de todo es que no solo se está afectando a una sola persona, ¿no? O a una sola familia, incluso, y en este caso hablando también de una mujer. Claro. Desde luego y desde una perspectiva feminista, ¿no? No solo se está afectando a una persona, a una mujer, a una familia, sino que, o sea, la institución como tal está perdiendo legitimidad, ¿sabes? Este es el mensaje que se da hacia afuera. Si yo, como fiscal general, estoy haciendo las cosas para que sean a mi favor, y que se haya filtrado, porque más allá de que el audio que se filtró, desde luego, es ilegal. Está mal, es ilegal, claro. Es correcto, desde el punto de vista jurídico, eso de intervenir las comunicaciones es un tema ilegal, indiscutiblemente. Desde el punto político también está mal, o sea, sí, por supuesto. No tendríamos que ganar así. Porque tiene todo que ver, ¿no? O sea, no únicamente es un tema jurídico, sino que desde luego que se politiza, claro, en cuanto a que afecta a la población en general. Y justamente por eso afecta a la población, afecta a la institución, afecta a la cuarta transformación, afecta la conducción del presidente mismo, la imagen del presidente mismo, y sobre todo con esta parte de que evidentemente el presidente tiene muchísimo respaldo de la población todavía. Entonces pienso que este tipo de acciones, desde luego no vamos a llegar a cambiar las instituciones de un día para otro, y sobre todo una institución tan compleja en todos los sentidos, como lo es la Fiscalía, tan llena de vicios y tan llena de áreas de oportunidad y tan llena de miles de cosas, porque no nos enfoquemos únicamente, o sea, si nos vamos a todo el tema de la Fiscalía, yo creo que sería interminable, todo lo que además conlleva, todo el tema de la impartición de justicia, de la procuración de justicia con perspectiva de género, que es, además de todo, es sumamente importante, y aquí lo podemos ver que hay un punto clave ahí con lo que está interviniendo el fiscal o con lo que pretende intervenir, y que sobre todo creo que también acá hay un punto importante en cuanto el Senado lo está llamando a comparecer, ¿no? Lo está citando. Entonces creo que ahí hay un punto importante. En cuanto están diciendo que se van a esperar a ver cómo va a resolver la Corte para que después él pueda comparecer al Senado. Entonces, habría que ver cuáles son sus argumentos que, bueno, para mi parecer, diciéndolo con todas sus letras, al final, aunque seamos seres humanos, yo creo que sí tendríamos que decir aquí que más allá de eso, este es un tema personal en donde yo no tengo que intervenir en el ejercicio de mis facultades, ¿no? Entonces, no lo justifico de ninguna manera. Marta, digo contigo. Gertz Manero es tal vez la primera figura de la 4T con presencia. Sí llegamos en el 18 con diputados, con senadores, con mucha participación ciudadana, con el presidente muy fortalecido, pero sin duda un acontecimiento dentro de la esfera de los servidores públicos, era Gertz Manero.
era esta gran promesa en que la justicia estuviera separada del poder político. Gertz Manero es eso, es el político que no es un político, pero que va a dar justicia para todos, ¿no? Y entonces, Gertz Manero, ¿quién es en la 4T? Gertz Manero, ¿quién es? En este momento. En este momento. Pues mira, y sobre todo por lo que dices de la promesa. Siempre tenemos ciertas expectativas, ¿no? Y sobre todo con este tema de la cuarta transformación, que se ganó con una gran legitimidad por el hartazgo de la gente, ¿no? Bueno, y también porque Andrés Manuel hizo por muchos años Sí, por supuesto. constante. Pero desde luego que se le sumó el hartazgo y desde luego que se le sumaron muchísimas cosas a este triunfo que además de todo es muy legítimo y muy respetable. Y pienso que si se quiere continuar con esa parte, la primera persona y la primera carta de presentación que tú tienes es el acceso a la justicia. Entonces, y sobre todo como gobierno de izquierda, ¿sabes? Como gobierno que se asume de izquierda, el tema del acceso a la justicia es fundamental. Claro. De garantizar el acceso a la justicia desde un primer momento. Entonces, si la figura más grande del acceso a la justicia no te está dando ese mensaje, y más allá de no darte el mensaje, está yendo en retroceso con este tema de la promesa de la justicia, de la promesa de la Fiscalía Autónoma, etcétera. Entonces, pienso que sí hay un punto muy importante ahí de alerta, sobre todo, para estos gobiernos de izquierda. Además de que el fiscal pues ya va a durar 9 años, ¿no? Entonces, estás hablando de un tema incluso transeccional, en donde, sobre todo por esa parte, sí tendrías que tener mucho cuidado con el ejercicio de tus atribuciones como servidor público y como la cabeza del monopolio que ejerce la justicia. Claro. Y Carmen, como Matt lo dice, nos faltan un par de años, el fiscal es de 9 años y estamos hablando sobre derechos humanos y Gertz Manero ha tenido varias críticas en ese sentido. ¿Cuáles son esas críticas y hacia dónde vamos en ese sentido? Pues inicialmente las críticas han sido sobre el cierre al diálogo con víctimas, sobre la nula atención de las 5,000 carpetas de investigación que se llegan a tener, que se tuvieron en 2021, únicamente se le dio judicialización a una, lo cual refleja pues la incompetencia del fiscal, ¿no? En realidad creo que, por ejemplo, con lo de los audios, con lo del tema de la familia, es un tema personal al que se le ha dado mucho foco, entiendo la importancia del mismo, pero se está ignorando dónde están los resultados de la fiscalía. No ha presentado los resultados de la fiscalía, corrió al 10% de la plantilla de los trabajadores, no solamente violentando los derechos de las personas que llegan a la fiscalía exigiéndolo, sino de los mismos trabajadores de la fiscalía. El 35% de las personas que trabajaban en la fiscalía para la resolución de conflictos de paz para la resolución de conflictos por medio de la paz, fue removida de sus cargos. Entonces estamos viendo en dónde está poniendo el foco, ¿no? De repente pensamos que el acceso a la justicia es el camino que todos buscamos, pero ¿a cuántas personas vamos a encarcelar? ¿No? Claro. ¿A cuántas personas vamos a perseguir? ¿Cuánto dinero se está perdiendo en militarización del país, en los policías? Sabemos, y sobre todo Gertz Manero, porque a mí no me parece que no tenga una carrera política, yo creo que sí es un político, yo creo que tiene bastante de dónde analizar. En los sexenios donde mayor infiltraje del narcotráfico hubo, él estuvo ahí metido. ¿Dónde están estas investigaciones? ¿En dónde está pues la presencia de Gertz Manero como un personaje de clase? Porque estamos hablando que es una persona que no solamente tiene poder político, sino también tiene poder económico, y que las influencias que tiene Gertz Manero, me parece, ahorita superan las del mismo presidente, y eso es lo preocupante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Andrés Manuel no está poniéndole un alto tal y como lo hizo con otros servidores públicos? Incluso me atrevería a decir que yo no estoy diciendo que no se cuiden intereses, ¿no? Puede sustituir con otra persona, como lo ha hecho fácilmente con otras. ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene Gertz Manero en la mano para negociar que no lo corran de la fiscalía? Carmen, porque no está dando resultados. Carmen, ¿te parece que Gertz Manero es en realidad un punto nodal en el discurso de la 4T? ¿Se rompe una continuidad ahí? Yo creo que en este momento está muy a tiempo todavía el presidente para rescatarlo. Si se sigue con esta misma línea, si no se pide que se vaya de la fiscalía, entonces yo creo que sí puede ser un muy buen punto de inflexión en la 4T. ¿Todavía? Sí, yo creo que todavía es rescatable.
Pero Gertz Manero ha sido acusado constantemente, no desde ahorita, o sea, Ujú, tiene años de una serie de ujú. críticas desde movimientos estudiantiles, derechos De humanos, plagio, incluso de plagio. Plagio. Claro, porque, por ejemplo, podemos entrar ahí justamente en ese momento, hace 23, 24 horas, dijeron el CONACYT, no hay una correlación de que Ujú, estemos hablando de que se robó una tesis, No ¿no? Una tenemos pruebas, pero investigación. tampoco ujú. No tenemos no tenemos pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Claro. Y estamos hablando Sí. de, ¿es el poder el que está hablando o es la institución la que está hablando? ¿Ustedes qué creen? No, pues desde luego que es el poder el que está hablando por una institución, ¿sabes? O sea, y esto es realmente preocupante, porque además estás viendo que no está teniendo injerencia únicamente en la institución que representa, sino en otras esferas del poder político. Entonces, desde luego que resulta preocupante porque dices, bueno, pues ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿No? No solo quiere intervenir en las O sea, vamos a cuestiones que le decirlo, se robó competen una para... tesis y nadie le está diciendo nada. Eso Sí, es pues me parece el menor de los el delitos, en Sistema realidad. Nacional de Sí, es lo Investigadores... menor, claro. Me parece el menor de los Sí, delitos. no, y te parece menor, pero además de todo sí tiene un impacto, ¿sabes? Socialmente tiene un impacto porque desde luego que es una figura pública de renombre. Entonces, como tú como una figura pública, pues, ¿cómo puedes estar inmerso desde una cuestión acá que tiene que ver con tus intereses personales en el ejercicio de tus atribuciones como servidor público y por otro lado que también estás presionando a otras esferas para que, porque incluso lo presionó para que le dieran el nivel de investigador. Sí, el 3. Ujú. Entonces, o sea, dices, bueno, y en este momento, qué estás publicando como fiscal, no? Bueno, También seguramente, esa sería otra seguramente va a duda. estar hablando sobre... Pero sí, o sea, y sobre todo lo que mencionaba Carmen también muy bien, el tema de la presión preventiva oficiosa, el tema de que se están abocando en hacer una política que golpee, más allá de una política preventiva, se están enfocando en hacer esta política del castigo, ¿sabes? En esta política punitiva, que además de todo está comprobado que no es efectiva, ¿no? Por sociólogos, antropólogos, etcétera, que esta política punitiva no es efectiva de ninguna manera, que aumentar las penas no es efectivo, que la prisión preventiva oficiosa violenta derechos humanos y no es efectiva, porque eso no inhibe de ninguna manera que se cometan delitos, ¿no? Entonces, tendríamos que cambiar el enfoque de la Fiscalía, tendríamos que cambiar el enfoque de su política, tendríamos que presentar una política pública integral que realmente dé resultados, que realmente tenga un impacto en todos los sentidos. Y lo digo desde el tema de la prisión preventiva y lo digo desde el tema de la perspectiva de género, que se han olvidado totalmente las instituciones en general. Y es muy preocupante, sobre todo en un gobierno de izquierda. Entonces, es muy importante enfatizar esa parte. Tendríamos que enfocarnos en hacer una política integral, en darle otro enfoque a la fiscalía. Y desde luego, yo sí pienso que la actuación en este momento del fiscal, y no solo en este momento, sino todo el contexto que trae anteriormente, pues no es rescatable a mi parecer. Carmen, antes de que nos vayamos a Marca, Alma. a un pequeño Ujú. corte, quisiera preguntarles, y Ujú. regresamos con su respuesta, Ujú. ¿Gertz Manero, ustedes estaban a favor en 2019 de él o no? No me lo contesten, no estamos hablando ahorita todo eso. Vamos en un pequeño corte Va. y vamos a presentar las respuestas. Y también, Gertz Manero, la fiscalía, vamos a hablar de género. ¿A dónde va? ¿Estamos viendo bien? Perfecto. ¿Estamos yendo mal? O seguramente estamos yendo mal. Pero ahorita regresamos. Vamos. Amigos de Revolución de las Conciencias, seguimos aquí platicando sobre Gertz Manero, el fiscal, incómodo para algunos, pero de la continuidad para otros. Antes de irnos, estuvimos platicando sobre Madeleine, estuvimos hablando sobre, ¿apoyaban a Gertz Manero antes? ¿Les parecía un buen perfil? Pues definitivamente no. La lista de delitos, su historial es bastante amplia. Tampoco me parece que sea un representante del pueblo como Andrés Manuel sí se ha posicionado y ha posicionado a muchas personas. Y esta idea de cambio del fiscal o de la fiscalía para, como ya lo dije, limpiar todo lo que había, pues no se dio, ¿no? Se escogió a una persona que representaba específicamente ese sistema. ¿Cuántos años tiene?
Entonces, ¿qué vicios tiene? Claro. ¿No? ¿Qué pactos políticos tiene? ¿Qué negociaciones con delincuencia organizada tiene? Que si bien reconocemos la experiencia, pues la experiencia ¿en qué? ¿En corromper? ¿En ser impune? ¿Cuál es esa experiencia que estamos apelando? Claro. Sí, yo también pienso que justamente es un tema que no se vio como tal a la figura de Gertz Manero como la promesa, sino a la fiscalía, ¿sabes? Es decir, en una de las promesas y de los ejes, desde luego, del gobierno de Andrés Manuel fue esta parte, como lo vuelvo a repetir, de la justicia. Entonces, sí, desde luego, el acceso a la justicia, la procuración de justicia, ¿encarnado en quién? Entonces, yo pienso que sí, la gente, que no es un tema de que desde un primer momento haya sido aceptable, sin embargo, bueno, ya está ahí, entonces vamos a ver cómo resulta su actuar en el servicio público y desde luego que nos hemos llevado una decepción peor, ¿no? Como dicen por ahí, no esperamos nada de él y aún así logra decepcionarnos. Creo que cabría mucho señalar esta parte, entonces justamente pienso que la gente no es un tema de que la población se enfocaba en sí, ¿no? Gertz Manero es la promesa, sino la fiscalía es la promesa. Entonces, ¿en quién se está encarnando el ejercicio o las facultades o cómo se lleva la institución? Porque, pues, por supuesto que él es la cabeza y desde ahí parte todo lo demás. Entonces, si tú tienes una institución que de por sí, históricamente, ha estado muy mal y ha tenido muchísimas áreas de oportunidad y ha quedado muy lejos de realmente representar a la justicia y de dar acceso a la justicia. No simplemente vemos que cuando tú te acercas a un MP y sobre todo las mujeres con este tema de violencia, cómo las regresan, ¿no? Cómo se han tenido que crear estas celulitas de esta especie de células que algunas dependen de la fiscalía, que algunas no, que son de atención a la mujer, ¿no? Especializadas de atención a la mujer. ¿Por qué? Pues porque cuando tú vas con un ministerio público te dice, ay, ¿y cómo ibas vestida? ¿Y qué hora era? Y te siguen haciendo las mismas preguntas con esta ideología decimonónica de que las mujeres debemos estar en nuestras casas o que de las mujeres debemos estar en no sé dónde y que no salgas porque algo te puede pasar y que es tu culpa. Entonces, creo que desde ahí, si desde la cabeza te están dando este mensaje de impunidad, este mensaje de ver por los intereses propios, este mensaje de incidir en las esferas del poder político en en distintos ámbitos y sobre todo ahora con el tema de la Suprema Corte. Claro. O sea, que la Suprema Corte pues representa desde luego al máximo tribunal interpretativo de la ley en México. Entonces, es muy grave que se hayan escuchado en estos audios que el fiscal decía que ya tenía 2, 3 o no sé cuántos ministros o ministras de la Corte. Entonces, estas declaraciones pues son muy graves, ¿no? Que ya te está hablando, que está interviniendo a qué nivel de la justicia, no solo del parte de la procuración, sino de la impartición, porque son cosas distintas que desde luego van de la mano y van concatenadas. Entonces, tú le estás dando con esto un golpe directo a la justicia, a las instituciones que imparten y que ejercen y que procuran la justicia. Entonces, me parece que desde luego ahí hay un punto muy importante de deslegitimación de las instituciones. Entonces, ahí habría que el presidente, desde luego, debería tomar una determinación contundente, a mi parecer, en este sentido. Claro, Carmen, estamos hablando sobre Gertz Manero y esta situación de género en la fiscalía. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos peor? Vamos peor. Yo no me atrevería a Eso decir suspiro. si vamos mejor o peor, me parece que son absolutos muy... que hay muchos grises en medio, ¿no? O Claro. sea, incluso se llega a discutir desde el hecho de llamar perspectiva de género al trato específico hacia las mujeres dentro de las instituciones, ¿no? Ha sido criticado en varias ocasiones por académicos, por activistas, por asociaciones de la sociedad civil, que definitivamente esta perspectiva de género implementada a nivel gubernamental, pues está dejando muchos huecos, reproduce otras violencias, masculiniza al sector femenino de la población, ¿no? Es decir, tratamos como que de igualarnos a los derechos de los hombres, igualar nuestras condiciones a las de los hombres, cuando tal vez ni siquiera esas son las condiciones Claro. adecuadas para nuestro desarrollo como sociedad.
Entonces, me parece más que la perspectiva de género, creo que hay mucho análisis previo sobre qué es lo que está pasando dentro del tejido social para generar toda esta cantidad de violencias que se reflejan claramente en el racismo, en el clasismo y, por supuesto, en el machismo. Claro, antes de irnos, porque ya estamos acabando el programa, yo les preguntaría a Matt, Carmen, las dos, ¿cuál es la situación de la fiscalía? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es ustedes el pronóstico que tiene que seguir o el presidente o la Cámara de Senadores? ¿Qué tiene que pasar? ¿Quién No quiere sé. hablar? Carmen. Vas, tú ya habías Sí, ya, iniciado, ya. no te vamos a Estaba encarrerada, Sí. estaba encarrerada. Bien, no sé si sea como una forma en la que vaya a suceder. Yo, a mi parecer, sería lo mejor destituir al fiscal. Me parece que en este momento ya se volvió un impresentable, siempre lo ha sido, pero en este momento ya se visibilizó, ¿no? El caso de los audios, el caso de la familia, solamente es un ejemplo de cómo interpreta él la justicia. O sea, más allá del mismo caso que es grave, pues es un foco rojo, una red flag, dirían por ahí, donde nos dice, pues así lleva, ¿no? Si este es el caso personal, si este es el caso que le importa, y lo lleva de esta forma, está gastando energía, está gastando recursos, está gastando todo eso, en lugar de salir a atender a las víctimas, en lugar de salir y resolver los problemas que está enfrentando la fiscalía y que parece él ni por enterado se ha dado. Entonces, para mí, lo más importante siempre, pues, es la destitución en este momento. Matt, ¿a dónde va la fiscalía? Pues si se continúa así, al despeñadero, como diría nuestro presidente citando a nuestro presidente de la República, porque realmente pienso que si desde un principio está a la cabeza de la fiscalía, en este caso representada por Hertz Manero, si en este momento, previo a está actuando de esta manera, dudo mucho que se pueda reivindicar o que se pueda limpiar la institución, y sobre todo por los antecedentes que hemos tenido en este sentido, ¿no? Entonces pienso que, desde luego, como lo había mencionado anteriormente, sí es muy importante tomar acciones contundentes en este momento, en ese sentido, porque no podemos, justamente no podemos continuar un gobierno de izquierda si no tenemos una de las principales garantías, que es el acceso a la justicia. O sea, no se puede, ¿no? No hay manera. Si tú quieres hacer, podrás hacer mil cosas y vamos acá y programas sociales y no sé qué, pero un tema fundamental que además de todo es el de la desigualdad estructural, y de la desigualdad estructural en general y de la desigualdad estructural por razón de género y etcétera. Podemos ver aquí que uno de los factores importantes y fundamentales en el acceso a la justicia es que qué tipo de gente está o qué sector poblacional está en las cárceles. Pues la gente pobre, pues la gente, y desde luego que esto tiene que ver con un tema de desigualdad. Entonces, si tú sigues creando y sigues reproduciendo estos patrones en las principales instituciones y sobre todo de procuración y acceso a la justicia, pues desde luego que estás viendo que aquí ya hay un tema de injerencia directa de poder político, ¿no? De decir quién puede tener acceso a la justicia, quiénes sí y quiénes no, porque yo lo digo. Entonces, pues estás desvirtuando desde luego todo el ejercicio desde la acción penal, desde las atribuciones de la fiscalía, y de ahí para abajo, ¿no? Porque estamos hablando ahorita de una fiscalía general, pero vete tú a las fiscalías del fuero común, vete a los delitos del fuero común. Entonces es ahí incluso mucho más grave el tema. Claro. No es una cuestión únicamente, y esto es un mensaje importante. Te está diciendo quiénes pueden tener acceso a la justicia, porque yo lo digo, porque yo debo de tener injerencia a eso. Y sí, es un tema personal, porque soy muy humano y porque etcétera, pero ahí te estoy diciendo que desde mi posición yo quiero tener acceso a la justicia, porque además yo interpreto lo que es la justicia para mí, para mis intereses como persona, ¿no? Que tuvo que ver un tema ahí con la familia, etcétera. Entonces, pienso que este sí es un mensaje implícito, un mensaje que va ahí implícito del ejercicio como servidor público de Hertz Manero, ¿no? Entonces, pienso que sí es urgente desvirtuar y desmontar todos estos mensajes que ahí traemos y estas concepciones que tenemos del acceso a la justicia, porque desde luego que el acceso a la justicia debe ser universal, pronto y expedito, como lo dice la Constitución, y como es un eje fundamental del ejercicio de los gobiernos de izquierda, y no solamente en México, sino en el mundo, en América Latina.
Si no tenemos acceso a la justicia, si no tenemos procuración de justicia y por lo tanto que las personas y los servidores públicos que representan a esas instituciones de justicia, si están desvirtuados, entonces, ¿qué mensaje vas a dar hacia afuera, ¿no? Entonces, pues sí se tendría que realizar acciones y por parte, en este caso, del presidente, que es la única persona que lo podría remover, sí es muy importante darle este enfoque que se necesita a la justicia y este mensaje hacia afuera, además de todo, a la población. Sin duda. Carmen, Madeleine, les agradecemos mucho que hoy, el día de hoy nos hayan Qué bien, acompañado. ya El acabamos. día de hoy, viernes, que seguramente hay muchos amigos y amigas que nos están viendo, pero también mucha gente que está en la fiesta y que está todo Seguir bien. adelante. Sin duda, Saludos. agradecemos que nos estén acompañando. El tema de Gers Manero da para mucho platicar. Para mucho, ¿no? Desde el tema de la perspectiva de género, también de derechos humanos, pero también como una figura de la 4T, hacia dónde va y hacia dónde está llevando la justicia de la 4T, ¿no? Por ahí el presidente Andrés Manuel se ha sostenido un poco más de la unidad financiera en algunos momentos para hacer De la justicia. Y ahora ya no está Santiago Nieto y hay un vacío por ahí, ¿no? Para analizar y considerar, sin duda. bien. Amigos de Revolución de las Conciencias, les agradecemos mucho que se hayan quedado el día de hoy para platicar, escuchar y sobre todo analizar el tema de Gers Manero. Por ahí hubo algunos comentarios y dudas, los estaremos leyendo, pero estaremos al pendiente la próxima semana para más programas sobre política nacional y política internacional. Muchas gracias. Matt, Carmen, gracias. Gracias a ti. Gracias, saludos.